Entonces, Perfecto. buen día, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Camila Moromisato y esta mañana tendré el honor de dirigir la presentación de esta sesión del Diplomado de la nueva General de Contrataciones Públicas. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia de la doctora Rocía Cano. Ella es abogada con una destacada trayectoria en derecho societario, corporativo, políticas públicas. Es conciliadora extrajudicial y árbitro en derecho, con amplia experiencia en arbitraje, conciliación y resolución de disputas. Actualmente, ella se desempeña como directora del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos ADR Perú y de ADR Law Firm. Además, es vicepresidenta de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Lima y miembro de la Comisión de Arbitraje de la CAL. Asimismo, ella es secretaria arbitral de la OCE. Para quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y a través de nuestras redes sociales en la transmisión en vivo, les agradecemos y les damos la bienvenida a esta sesión. Les recordamos que pueden formular sus preguntas levantando la mano para cederles la palabra o mediante el chat. La doctora estará encantada de responderlas al final de la misma o cuando ella lo crea conveniente. Asimismo, si están interesados en obtener el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, no duden en escribirnos al interno, ya sea por nuestras redes sociales o por nuestros canales de WhatsApp. Finalmente, estimada doctora Cano, le extendemos nuestra más sincera gratitud por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos muy honrados con su presencia y sin más preámbulos, le cedo la palabra para que pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias, Camila. Bueno, antes quiero agradecer a B-Lawyer por haberme invitado. Me encanta el curso que voy a dictar ahora. Imagino que a ustedes les va a gustar mucho. La idea es que sea interactivo, ¿no? Que puedan conversar conmigo. Si tienen alguna duda, levantar la mano o, en todo caso, abrir su micro. Y yo estaría feliz de contestarles la inquietud. La idea es hacerla fluida, ya que es un día sábado en la mañana, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a manejarlo muy bien. En verdad es un tema bastante extenso, porque estamos hablando de la nueva ley de reglamento en cuanto a la solución de controversias cuando ya el contrato ya está en ejecución. Entonces allí tenemos a todos los mecanismos alternativos de resolución de controversias que nos han puesto ahora en la ley y en el reglamento, que como todos ustedes saben, entra en vigencia, no se sabe bien si el 22 o el 23 de abril de este año. Entonces, bueno, nos estamos capacitando para esto. Este es un diplomado en la nueva ley de contrataciones con el Estado. Entonces, me voy a regir simplemente a hablar de todos estos medios alternativos con respecto a los cambios que han habido en la nueva ley de contrataciones con el Estado. A ver, a grandes rasgos, para hacer un resumen de lo que voy a exponer, no sé cuánto tiempo tengo, pregunté, pero no me han contestado. No sé si Camila sigues allí, que me Sí, diga más. doctora, aquí estoy. Normalmente las sesiones están programadas para 1 hora y media. Perfecto, ok, muchísimas gracias. Doctora, no sé si la presentación todavía no se visualiza. Sí, todavía no la he puesto. Ya, listo, doctora. Entonces. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, entonces tenemos que hablar de los cambios que han habido en la conciliación con respecto a la nueva ley y reglamento, al arbitraje, bueno, y las novedades que hay ahora en la JPRD y en los DAPs. Entonces, tenemos que hablar de dos puntos que vuelvo a decir, voy a tomar algunos que ya se conocen, como la conciliación extrajudicial y el arbitraje, no en los aspectos en sí de lo que son, sino en los cambios que han habido y la JPRD que se conoce menos y los DAPs sí le voy a dar un poquito más de tiempo porque son temas más o menos nuevos para nuestra legislación. ¿No? Entonces, si están todos de acuerdo, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo. La ley le ha dado mucha importancia ahora a la conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque la idea es no llegar al conflicto. Acuérdense que en una conciliación extrajudicial, ahora ya voy a empezar a compartir, me permiten. Okay. Entonces, acuérdense que en la conciliación extrajudicial normal, la que no es en contrataciones con el Estado, van las partes que tienen un conflicto a un centro de conciliación extrajudicial y, bueno, arreglan esta situación. Ahora la ley y el reglamento está hablando mucho de las cláusulas escalonadas. ¿Qué significa eso? Primero te vas a conciliación
luego te vas a arbitraje. El arbitraje viene a ser lo último, es decir, cuando ya existe el conflicto. La conciliación previene, igual que la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, que es la JPRD, que lo vamos a ver al final de la clase. Que le han cambiado de nombre, antes era JRD, ¿no? Junta de Resolución de Disputas. Ese cambio de nombre me parece muy, muy adecuado porque efectivamente está hablando de lo que efectivamente es la JPRD, es decir, previene el conflicto. Vuelvo a decir, estamos hablando de lo que se tiene que hacer previamente a un conflicto, es decir, está un contratista, está una entidad y puede haber conflictos previos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, hay mecanismos. Y la ley, vuelvo a decir, ha puesto mucho énfasis, la ley y el reglamento, en la conciliación. La conciliación extrajudicial en contrataciones con el Estado ya se veía en la ley anterior. Sin embargo, no le daban tanta importancia. Los procuradores, acuérdense que siempre se manejan con el tema de que el que decide si se va a conciliar o no es el titular de la entidad. Por lo tanto, venían los procuradores a los centros, iban los procuradores a los centros de conciliación extrajudicial y la verdad es que no se llegaba a ningún arreglo porque ellos no tenían la autorización del titular de la entidad como para llegar a un arreglo. Y acuérdense que la conciliación extrajudicial es de 30 días, ¿no? Como máximo. Entonces, calendario. Entonces, en la burocracia que hay en el Estado, es muy difícil de que venga el procurador, escuche el caso en un centro de conciliación y diga, bueno, voy a pedir mi informe respectivo, pide el informe respectivo y muchas veces no llega en 30 días. Entonces vuelve a llegar a la segunda audiencia, que es más o menos a la semana o a las 2 semanas, la audiencia de conciliación extrajudicial, y el procurador simplemente no puede llegar a un arreglo. ¿Por qué? Porque el que tiene que llegar a la decisión de conciliar o no es directamente la entidad. Entonces, eso se está tratando de modificar con el reglamento para darle un poco más de posibilidades al procurador. Siempre el que va a tomar la decisión si va a haber o no conciliación va a ser el titular de la entidad. Pero ahora con este énfasis que ha puesto la nueva ley, ¿no? De poner de decirle a todos, bueno, por favor, traten, están capacitando mucho a los procuradores para que a la hora de la defensa con el Estado, que puedan llegar a una conciliación y no tenerse que ir a un arbitraje que todos sabemos que es mucho más costoso, ¿no? Y mucho más largo también. Ya los arbitrajes ya no tienen esa rapidez, y menos en un arbitraje en contrataciones con el Estado, que el tema es muy complejo, ¿no? Y se está hablando de sumas de dinero bastante. Entonces, bueno, las reglas de procedimiento son las mismas, ¿no? Pero la única diferencia es que esta conciliación se va a regir por la ley de contrataciones con el Estado y por su reglamento. Y accesoriamente por la ley de conciliación y por su reglamento. Lo mismo que el arbitraje. Entonces, vemos allí que ya estamos modificando un poquito, ¿no? Entonces, en cuanto al procedimiento, en la ley de contrataciones con el Estado, las partes pueden suspender el procedimiento conciliatorio 2 veces por el espacio de 30 días, que era lo que les decía, cada suspensión cuando se requiere una resolución autoritativa para establecer un acuerdo total o parcial a diferencia de la ley de contratación. Entonces, allí vemos que en esta suspensión hay un riesgo, porque ¿qué pasa? Hay fechas de caducidad. Entonces, si alguien tiene un conflicto con un contratista, o la entidad con un contratista, o el contratista con la entidad, hay un conflicto, tienes 30 días para acudir al arbitraje o a la conciliación. Entonces, si vas a la conciliación, ya perdiste los otros 30 días de la. Entonces, por eso que en este momento no se daban muchas conciliaciones, y vuelvo a decir, casi ninguna con acuerdo total. Era por el tema de los plazos de caducidad, porque la gente está pensando, no, tengo que preparar mi demanda arbitral, porque si no llego a un arreglo, ¿qué hago? Entonces, no hay ese espíritu, no hay esas ganas, no hay esa decisión de que la gente quiera llegar a un arreglo, ¿no? Previo a un arbitraje. Entonces, por eso es que ahora se está dando mucho el tema, hay muchos conversatorios con respecto a la conciliación, y si efectivamente pueda dar luces como para mejorar esto y no tenernos que ir a todo al tema del arbitraje, ¿no? Todo lo que es contratación.
Acuérdense que el arbitraje en contrataciones con el Estado es obligatorio, ¿no? O sea, el contratista que quiere contratar con el Estado, es decir, como una entidad del Estado peruano, tiene que adherirse a un contrato en el cual en la cláusula hay una cláusula que lo obliga, en caso de controversia de alguna de las cláusulas, o en todo caso de todo el contrato, se tiene que ir al árbitro. Entonces no es potestativo ni facultativo, ¿no? Sino es obligatorio. Entonces hay un plazo también para iniciar el procedimiento conciliatorio, que también vuelvo a decir, como estamos con la ley de contrataciones con el Estado y el reglamento, tenemos plazo de caducidad, ¿no? Y ese plazo de caducidad son 30 años. Entonces, vencido, que es el mismo plazo del arbitraje. Entonces, allí estamos como que la nueva ley, el nuevo reglamento le da todas las ínfulas a la conciliación para que salga adelante, pero los plazos, como que el abogado que asesora a la parte, ya sea contratista o entidad, le dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿No vamos a conciliación o no vamos a arbitraje? Si tienes 100% de posibilidades de llegar a una conciliación, ándate a conciliación, pero vuelvo a decir, los procuradores no están preparados y tampoco ellos pueden firmar un acta. O sea, sí la pueden firmar, pero la tienen que firmar con la autorización del titular de la entidad. Entonces, allí ya tienes días de menos, ¿no? Si es que quieres. Otra cosa es que hagas en paralelo, ¿no? Tu demanda de arbitraje y tu conciliación, y la vas haciendo en simultáneo, ¿no? Entonces allí tienes un tema de plazos que es medio complicado. Entonces, bueno, la ley contempla que las controversias que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos sobre bienes, servicios u obras se resuelven por conciliación y o arbitraje, de acuerdo a lo regulado en la ley de la materia. Esto ya estaba en la ley pasada y acuérdense que es un y o. Entonces tenemos todavía el mismo problema del tema de la caducidad. Pues, entonces, por lo tanto, la competencia está en el Ministerio de Justicia en cuanto a su ley y a su reglamento, pero es la competencia en cuanto a los centros de conciliación y en cuanto a los conciliadores. O sea, porque acuérdense que la conciliación se rige por la ley de contratación, ¿no? Y por su reglamento. Entonces, la conciliación y contrataciones con el Estado resulta facultativa por imperativo de la misma ley de contrataciones con el Estado. Esto significa que no es obligatorio iniciar un procedimiento conciliatorio, sino opcional. El sometimiento es voluntario, dando a las partes en libertad de elegir este medio de solución de controversias o no. Y en caso de optarse ante el surgimiento de un conflicto, cualquiera de ellas estará habilitada para iniciar. Obviamente, lo bueno que tiene la conciliación es que también dentro de un arbitraje se puede dar una conciliación. Hay muchos árbitros, acá hay ponencias diferentes entre nosotros los árbitros, que dicen, no, si a mí me han llamado para un arbitraje, yo no puedo conciliar. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Uno puede conciliar y o mandar a las partes a un centro de conciliación para que concilien y nosotros homologar el acta de conciliación en el laudo, ¿no? Y no pasa nada. Eso quiere decir que la conciliación está abierta en cualquier etapa de un procedimiento. Vuelvo a decir, la conciliación es un procedimiento autocompositivo que lo solucionan las mismas partes, ¿no? Es como una negociación, y el arbitraje es heterocompositivo, es decir, le damos nuestro conflicto a un tercero, o a un tribunal, el cual tiene que resolver. Entonces, tenemos que manejar bien ese tema para que no haya ningún problema. Entonces, en la ley de contrataciones se establecen tres plazos. Un plazo específico, que son aquellos en los que se individualiza la materia conciliable, y el lapso para iniciar el respectivo procedimiento conciliatorio, debiendo iniciarse dentro del plazo de 30 días hábiles. Hay un plazo no específico, que es el procedimiento conciliatorio, debe iniciarse en cualquier momento de la firma del contrato hasta antes del pago final, y los plazos posteriores al pago final, que son aquellos plazos que inician después del pago final, por lo que los procedimientos conciliatorios inician después del pago y comprenden los vicios ocultos y obligaciones posteriores al pago final. Carmen, adelante. ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, Hola, mira, Vale. me quedó una duda de lo que estás exponiendo. En el sentido, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ya, me queda una duda porque has dicho que se puede manejar simultáneamente.
Ahí te escucho medio mal, pero sí capté la idea, si se pueden manejar simultáneamente. Ajá, ahí ya no te escucho nada. Doctora, lo escribió por el chat. Si gusta, se lo leo. A ver, por favor. Dice, en la nueva norma, si uno primero va a conciliación y no llega a un acuerdo, igual puede ir posteriormente al arbitraje. La duda surge porque se ha dicho que se podría manejar simultáneamente la conciliación y arbitraje. Sí, ok. A ver, te explico. El abogado que asesora, ya sea el contratista o a la entidad, puede optar por los dos. Es decir, como tenemos plazo de caducidad y hemos visto también que la conciliación se puede alargar por, obviamente, consenso de las partes, se puede extender a 60 días y el plazo de caducidad son 30 días, tanto para el arbitraje como para la conciliación. Entonces, lo que puede hacer un abogado asesor de una de las partes no es que esté lanzando el arbitraje con la conciliación, no, es que puede ir haciendo la conciliación extrajudicial y preparando su demanda de arbitraje. A eso me he referido con simultáneo. Es decir, para no perder tiempo, porque imagínate que después terminas, no llegas a un arreglo en la conciliación, entonces efectivamente, ¿qué haces? Ya te quedan, no sé, 2 días. Ponte. Entonces, 2 días para preparar una demanda una solicitud de arbitraje es bastante difícil, ¿no? Entonces, yo te estoy hablando como asesora de, abogada de cualquiera de las partes, tanto entidad como de que se suele hacer, tanto de entidad como de contratista, manejar las dos posibilidades. Es decir, bueno, si hay alguna posibilidad de irse a conciliación, no vamos a conciliación, pero mientras tanto, mi buffet, mi estudio, mi firma está trabajando ya la parte del arbitraje, sin presentarlo, obviamente. No se presenta cuando se da el plazo. A eso me refería. Carmen, no sé si está bien. ¿Te quedó claro la respuesta? ¿Me puedes escuchar, María? Sí, te Ah, escucho. Carmen. ya. Sí. O sea, no entiendo. En la norma actual, Ajá. el plazo también es de caducidad, también es 30 días, Correcto. y yo puedo optar por ir por la conciliación. Dentro de los 30 días, inicio mi conciliación, voy a mis dos audiencias, no tengo acuerdo y sale la audiencia de falta de acuerdo, el acta de falta de acuerdo. Ajá. Cuando sale el acta de falta de acuerdo en la norma actual, yo tengo otros 30 días hábiles para interponer mi arbitraje. La pregunta es, ¿esa lógica ha cambiado en la norma que va a entrar en abril? Eso es lo que no me queda claro. Claro, en el reglamento dice IO. Al decir IO, tienes igual, así tengas los 30 días, tienes muy poco tiempo. Acuérdate que para preparar un arbitraje tú tienes que asesorar a las personas y tienes que decirle, bueno, mira, tenemos todas las de ganar porque No, los... no, o sea, aquí la norma también dice IO. Ajá. Entonces, ese IO es, Ujú. tienes 30 días para optar por cualquiera de los dos. ¿Te vas de frente al arbitraje o te vas a la conciliación? Correcto. Cuando Ajá. inicies el proceso de la conciliación, lo que tome el tiempo de la conciliación en decir no va y sale el acta, desde el acta que dice que no hay acuerdo, tienes otros 30 días hábiles para interponer el arbitraje. Y sigue siendo, o sea, yo no veo cuál es el tema. O sea, ahora la conciliación puede tener hasta dos suspensiones de 30 días hábiles y se suspende, digamos ya, entonces van 60 días hábiles de la conciliación, pero al final sale el acta de no acuerdo. Igual, después de ese acta de no acuerdo, yo tendría otros 30 días hábiles para interponer el arbitraje. Yo no entiendo por qué si la lógica, la redacción es la misma en esa parte. La norma actual dice que el plazo es de caducidad y puede decir IO. Y ese IO se ha interpretado que primero te vas a la conciliación, termina la conciliación y cuando acabe la conciliación tienes otros 30 días hábiles para interponer el arbitraje. No es Bueno, que, no, a eso voy, o sea, por cuál no entiendo por qué habría un cambio en la nueva norma. O sea, veo que la conciliación tiene un plazo más largo, pero entendería que una vez que se acabe la conciliación, igual vas a tener los 30 días para interponer tu demanda arbitral. bueno, el conflicto es que en la norma está mal redactada.
Si te fijas por lo que me acabas de leer y lo que me acabas de decir. O sea, no puede decir IO 30 días de caducidad. ¿Me dejo entender? Porque entran estos juegos, entran estas posibilidades. ¿No? Que te digan, no, perdóname, ya se venció tu plazo. Entonces, por eso te digo. Entonces, es como cuando te dicen, cuando hay cláusulas patológicas en el arbitraje y te dicen en una norma, en una cláusula, te dicen, bueno, este proceso se va a ir a arbitraje. Y en la parte de atrás, en la parte de abajo de la cláusula, te dicen, no, este arbitraje se rige por, en caso de controversia, este contrato se rige en caso de controversia por el Poder Judicial. ¿Ahí qué haces? Entonces, la misma norma se contradice. Por eso estoy diciendo los problemas que se están dando en la norma. Y por eso estoy diciendo que qué cosa es lo que hacemos nosotros los abogados que asesoramos a las partes. Vamos manejando debajo de la mesa el tema del arbitraje, porque no nos va a dar el tiempo. A eso me refiero. Con la simultaneidad. Por un tema de caducidad, porque la caducidad es la misma para ambas partes, porque dice un IO. No sé si ahora sí ya quedó un poquito más claro. Quizás no me he expresado tan bien. Ah, o sea, es que sigo, o sea, eh, en la norma actual me parece que esa parte está igual de redactada. Sigue siendo un plazo de casualidad y sigue diciendo que es y o 30 días hábiles. Correcto. Entonces, en la norma actual, o sea, y me parece que no ha cambiado esa parte de la redacción en la norma que va a entrar en vigencia en abril, te dicen y o. Ajá. Entonces, ningún árbitro, o sea, por eso yo te digo, yo no trabajo para el privado, yo trabajo para el sector público, pero tienes 30 días y en esos 30 días hábiles te vas a la conciliación para ver si logras algo con un menor costo. Lo que dure la conciliación, sus dos audiencias, y luego sale el acta que dice que no hay un acuerdo. Desde la fecha del acuerdo que dice, del acta que dice que no hay acuerdo, tienes 30 días hábiles adicionales para plantear tu arbitraje. O sea, es cierto, se entiende mal, se puede distorsionar el tema de la caducidad, pero con la misma redacción que tiene la norma actual y que tiene la norma que va a entrar en vigencia en abril, se entendería que tienes 30 días hábiles y optas por la conciliación, que ahora ya sabemos que se va a demorar un poco más, porque puedo suspender. Tengo hasta 2 suspensiones de 30 días hábiles, entonces sería 30 días hábiles para irme a la conciliación. Es un promedio de 60 días hábiles para ver si tengo acuerdo o no en la conciliación. Y si no tengo acuerdo en la conciliación, tendría igual los 30 días hábiles siguientes para ir al arbitraje, porque esa caducidad es para el mecanismo inicial. Si Claro, no pero pasas tu por la... interpretación. Esa es tu interpretación, por eso te digo. El tema es que esto se está debatiendo en muchísimos congresos y muchísimos artículos también, en los cuales dicen, bueno, entonces, si fuera así, ¿por qué pusieron IO? Si no, era muy fácil poner una cláusula escalonada, que era lo que estaba hablando, ¿no? Primero te vas al arbitraje, tienes este tiempo, y luego te vas perdón, primero te vas a la conciliación, tienes este tiempo, y luego te vas al arbitraje y tienes este tiempo de caducidad. Pero hay un artículo específico que dice IO, de 30 días de caducidad para los dos medios alternativos. Que vuelvo a decir, tampoco está bien redactada la norma, y también estoy hablando de reglamento, porque la idea de un diplomado en la nueva ley es ver qué cosa está deficiente, porque seguramente en un fe de ratas lo van a corregir, pero hasta el momento no está corregido. Entonces, la norma tiene que ser clara, concisa y precisa. Entonces, no puede haber una cláusula que diga IO, fecha de caducidad 30, para estos dos mecanismos, que primero que son diferentes. Uno, vuelvo a decir, es autocompositivo y el otro es heterocompositivo. O sea, son muy diferentes, una conciliación con un arbitraje, ¿no? Entonces ponen IO y después ya dicen, bueno, ya en caso de no, tienes 30 días más. Entonces, ¿dónde está la coherencia de la norma? Por eso estoy diciendo, yo a la hora de estar contando todo esto, estoy contando también lo que se tiene que mejorar. Obviamente esta ley, bueno, yo me acuerdo de haber, no sé en qué año fue, que dicté un curso, todo un diplomado de 120 horas de contrataciones con el Estado y me cambiaron 3 veces la norma.
¿no? Entonces, esta norma no crean de que ya, porque la están sacando con pompos y platillos, que primero salió la ley, después en enero salió el reglamento, y ahora en abril recién entra en vigencia, no va a ser modificada. Pero digo, hay errores de escritura, de redacción, de normativa, o sea, de interpretación. Porque se puede interpretar, cualquiera puede decir, bueno, no, sorry, acá dice y o plazo de caducidad y punto. Y yo me aferro a ese artículo. Entonces, a eso me refería. Nosotros que somos abogados, nos curamos en salud, ¿no? Entonces le decimos a nuestro cliente, bueno, vamos manejando la situación en paralelo. Ahora sí, creo que ya estamos de acuerdo con lo que dices, Carmen, y te agradezco mucho tu intervención. Pero no sé si ya me estoy dejando entender. O sea, no es que yo también soy abogada y te entiendo, pero la norma actual tiene el mismo vicio de redacción y se ha entendido, y, o sea, no es mi interpretación, sino que en la práctica esto es lo que ocurre. O sea, tienes 30 días para irte solo a la conciliación, esperas hasta que salga tu acta de no acuerdo y desde la fecha del acta de no acuerdo tienes otros 30 días hábiles para interponer tu demanda arbitral y ningún árbitro se ha tirado abajo el tema del arbitraje por caducidad, porque al inicio, cuando salió la norma, y ya teníamos este error, obviamente han habido intentos de presentar ante el arbitraje el tema de la caducidad, y Claro. efectivamente se ha ido, los árbitros han dicho que no, y a la hora de la hora el OCE no ha cuestionado esa postura. Entonces, no es mi interpretación, pero en la práctica actualmente tienes 30 días para irte a la conciliación, esperas a no tener el acuerdo, obtienes tu acta de no acuerdo y desde el acta de no acuerdo computas otros 30 días de caducidad para interponer el arbitraje. Y obviamente todo el mundo lo hace porque ya no hay, o sea, siendo árbitros de derecho, árbitros únicos de derecho, nadie ha validado una excepción de caducidad para decir, oye, ya se pasaron, porque, o sea, Bueno, más bien por eso te digo. yo sí conozco gente que sí ha presentado el tema de que ya hay una caducidad y que ya no procede el arbitraje. Ahora, claro, esa jurisdicción ya la tienen que decidir los árbitros, ya sea en tribunal o árbitro único, ¿no? Pero vuelvo a decir, sí hay casos que se han dado. Entonces, y eso es, vuelvo a decir, estamos hablando de la ley, tenemos que hablar de criticar la ley, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay mucha gente que sí dice eso y lo hace, ¿no? Pero hay otros centros que no. Hay otras entidades que dicen, no, ya caducó. Otros contratistas que dicen que no. Acuérdate que también hay contratos, también hay conciliaciones que no tienen acuerdo total, sino que tienen un acuerdo de una partecita. Entonces, es también, o sea, es bastante interpretativo. Es mucho más fácil poner la norma clara y que todo quede bien, ¿no? Como corresponde, como tiene que ser, ¿no? Porque estamos hablando de una ley que todavía no entra en vigencia y es plausible de mejorar. Esa es la idea. Carmen, ahora sí. Eh, María Rocío, me parece muy interesante porque yo como trabajo en entidad, en algún momento, cuando fue el inicio de la norma, sí se presentaron excepciones de caducidad que no prosperaron. Te pediría que, por favor, si tú conoces un caso concreto de un arbitraje que primero se haya ido a conciliación y que después del acta de conciliación se haya interpuesto entre los 30 días, se haya interpuesto excepción de caducidad y que los árbitros hayan aceptado la excepción de caducidad, por favor, te lo pediría que lo mandes como material de estudio Bueno, al bueno, diplomado. con muchísimo gusto y voy a dejar bueno, al final voy a dejar mi correo electrónico para que también, o si me olvido, me lo preguntes y yo lo mando con muchísimo gusto. Sí, no, te agradecería porque efectivamente no es mi tema de interpretación, es como he visto que se ha dado en la práctica y en Claro, el caso cuando nosotros hemos interpuesto la excepción de caducidad al inicio de la norma, cuando recién empezaba, ajá. las excepciones las han denegado y ha seguido todo el arbitraje y de verdad eso es así como ya lo entiende lamentablemente el sector público en contra suya, ¿no? Sí, por eso digo, claro.
Entonces, claro, por eso te digo, hay cosas que mejorar, ¿no? Entonces, pero sí, te voy a pasar, con muchísimo gusto. Muchísimas Gracias, gracias. gracias a ti, Carmen. Muy interesante tu pregunta. Bueno, continuemos. No sé si hay más preguntas. Los plazos creo que ya quedaron claros. Las materias conciliables en contrataciones con el Estado, hay una lista abierta a fin de poder abarcar la multidisciplinaridad de controversias y evitar excluir otras o materias conciliables en contrataciones con el Estado, todas aquellas controversias que se deriven de la ejecución, interpretación, resolución, ineficacia o invalidez de los contratos de bienes, servicios u obras entre una entidad del Estado y un contratista, ¿no? Esto creo que ya todos lo tienen claro. Respecto de la ejecución del contrato, comprende todas aquellas controversias que se producen después de la suscripción del contrato entre una entidad y un contratista. Se entiende ampliación del plazo contractual, recepción de conformidad de las prestaciones, valorizaciones sumetrados, liquidación de contratos de obra, pago de la entidad de efectuar al contratista y vicios ocultos en cumplimiento del pago final. Ya cosas están en la norma. Constituyen materias no negociables el conjunto de pretensiones que no puedan ser objeto de disposición por la entidad o contratista en razón que descansen en normas de orden público, esto es en general, acuérdense, por tanto, en donde pueden solicitarse ante un centro de conciliación, si no corresponde a la vía arbitral o al Poder Judicial según sea el caso. Ahora, el tema de orden público, acuérdense que no lo puede tocar tampoco el arbitraje, ¿no? Nada más lo puede tocar el Poder Judicial, ¿no? Y no, porque no son temas de disposición de las partes, no son temas disponibles, ¿no? Entonces, esto sí no se ha modificado y efectivamente son las materias conciliables, las materias no conciliables desde la ley de la ley de conciliación y su reglamento. La ley de contrataciones reglamentarias establece expresamente las materias excluidas del sistema conciliatorio respecto de lo que no puede iniciarse un procedimiento conciliatorio, menos aún arribar a acuerdos totales o parciales. Son materias no conciliables que corresponden resolver al Poder Judicial, el enriquecimiento sin causa o indebido, aprobar o no las prestaciones adicionales, indemnizaciones que deriven de la falta de aprobación de prestaciones adicionales, y comprende también la nulidad de contrato que son competencia del arbitraje en cuanto en materia arbitral. Entonces, estas son las materias que se pueden ver en conciliación y otras que se pueden ver en el arbitraje. Contrariamente a la conciliación normal, la conciliación de contrataciones con el Estado se caracteriza por ser un procedimiento confidencial y el acuerdo es público. A ver, en la conciliación, acuérdense que cuando uno está en el centro de conciliación y está con las partes, quiere resolver un conflicto, bueno, todo es confidencial, ¿no? En las contrataciones, en la conciliación, en contrataciones con el Estado, así como el laudo en un arbitraje en las contrataciones con el Estado tiene que ser publicado, lo mismo pasa con la conciliación, tiene que ser publicado. Entonces ya deja de la parte confidencial del tema. Quizás la negociación en sí siga siendo confidencial, pero el acuerdo ya tiene que estar publicado en Público, ¿no? Entonces, allí vemos que se ha modificado esto, me parece bien, estoy totalmente de acuerdo, y también se ha modificado en el sentido, por eso es que también está apuntando mucho el tema de la conciliación y el arbitraje, porque son cosas que coinciden, ¿no? Eso de publicar el laudo también se tiene que publicar, y el tema de que las personas que están empezando un contrato, perdón, una conciliación o un arbitraje, también tienen que poner reconocimiento, ¿no? A la entidad no, al organismo de contrataciones del Estado, para que a la OS o ECE, para que tengan en cuenta, ¿no? O sea, ya hay un manejo más controlado en el tema de contrataciones. Ahora, ¿cuál es la crítica con respecto a eso? Efectivamente, sí, el centro de conciliación puede mandar, puede publicar, lo tiene que hacer, ¿no? Porque la misma parte que solicita ya lo tendría que ir haciendo, es lo mismo que el demandado. El demandante, perdón, en un arbitraje tiene que publicar tiene que avisar, ¿no? Al OES.
Entonces, efectivamente, estamos hablando de que está sucediendo todo esto, pero, a ver, por un tema de transparencia, porque estamos hablando de entidades públicas, estamos hablando del heraldo público, estamos hablando de un interés público de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el dinero que sale de una conciliación o de un arbitraje con entidades, con el Estado, es el dinero de todos los peruanos, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber un tema de transparencia, lo cual es idóneo y lo cual es coherente. Pero digo, ¿quién chequea esto? Acuérdense que ahora el RNA ya no existe, ¿no? En el tema de arbitraje. Entonces ahora solo nos queda el REGAJU y el Ministerio de Justicia, que está verificando quiénes son los centros de conciliación, ¿no? Y también el RENACE, que es el registro de centro de arbitraje, que también lo tiene el MINUS, el Ministerio de Justicia. Entonces, allí vemos si efectivamente se está dando un buen manejo, una buena transparencia para que estos centros de conciliación, que vuelvo a decir, muchos no están preparados en contrataciones con el Estado. Algunos, acuérdense que para ser conciliador extrajudicial no necesita ser abogado. Entonces, ¿cómo van a llevar un tema de contrataciones con el Estado si no son abogados? No tienen la menor idea. Entonces, vuelvo a decir, si no se busca un centro de conciliación extrajudicial que tenga esa especialización, que tampoco existe para el Ministerio de Justicia, esa especialización recién están tratando de capacitar, pero no hay una acreditación, por ejemplo, ¿no? De que tú eres conciliador extrajudicial en temas de contratación con el Estado. Todavía no hay. Entonces, vuelvo a decir, todo eso, lo que me hace ruido en la cabeza es que efectivamente estamos hablando de una transparencia, estamos poniendo todos en la misma bolsa, pero efectivamente, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién controla que efectivamente estos conciliadores extrajudiciales sepan del tema? Porque ¿cómo ayudas a alguien a llegar a un arreglo si no conoces de contratación con el Estado? Y en ningún lado se han modificado los requisitos para ser conciliador extrajudicial. Y mínimamente tienes que ser abogado, ¿no? Y ya, veamos que la ley de conciliación extrajudicial no se ha modificado. Entonces allí tenemos un gravísimo problema, porque pueden salir actas que, quién sabe, pueden, acuérdense que si bien el Ministerio de Justicia está haciendo su mejor trabajo, está capacitando muchísimo, da clases, creo que lunes, miércoles y viernes, capacita y hace muchísimas cosas, igual todavía no tiene el manejo de todos los centros de conciliación. Y vuelvo a decir, hay centros de conciliación y centros de conciliación. Como hay centros de arbitraje, y ahora están pululando un montón de centros de arbitraje que tienen malas prácticas, ¿no? Entonces tenemos que manejar bien esta situación, porque si no, esta norma va a caer en lo mismo, ¿no? En la corrupción, en burocracia, y no vamos a llegar a tener lo que tanto anhelamos, ¿no? Que es la justicia y que efectivamente sea la cosa bien, y que el que tiene la razón la tenga, y no que se busque al árbitro que en sus laudos, como están publicados, se sabe cuál es el árbitro que siempre le da la razón a la entidad, o el árbitro que siempre le da la razón al contrario. ¿Me dejo entender? Entonces, igualito va a pasar con la conciliación, que todavía ni siquiera está preparada para eso, porque vuelvo a decir, ni siquiera es iniciado. Y eso lo tiene que hacer el Ministerio. Entonces, es algo que recién, como que salió la ley y nosotros estamos como 3 pasos atrás, ¿no? Entonces, hay muy pocos centros, vuelvo a decir, yo también tengo un centro de conciliación, hay muy pocos centros especializados en conciliación, en contrataciones con el Estado. Y hay muchísimos centros de conciliación. Y acá no te están diciendo que tengas que ir a uno especializado. Entonces, la norma, en el reglamento, tendría que verificarse eso y no lo han puesto, y dándole bastante importancia a la conciliación, ¿eh? Sin embargo, no lo han hecho. Tampoco tenemos un ente rector, que se supone que debería ser el DCMA, la Dirección de Centros de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, pero está tratando, pero tampoco tiene la normativa, tampoco tiene la regulación. Entonces, ¿cómo vamos a manejar? Yo entiendo la transparencia, entiendo el tema de que estamos hablando de recursos públicos, mayor motivo para ponerle un poco más de seriedad a tantos centros de conciliación que no hacen un buen manejo.
Veo que hay en el chat hay 8, no sé si son preguntas o son... Bueno, sigamos. Entonces, vuelvo a decir, es por el principio de transparencia, después que la entidad y el contratista suscriben el acta de un acuerdo total o parcial, las entidades están obligadas bajo responsabilidad a registrarlas en el SEACE dentro del plazo de 10 días de estudio, ¿no? Entonces, ya hemos visto que cuando son menos de 20.000 UITs, se pueden en el PLIDICOP, ¿no? Han cambiado los nombres, pero en el fondo el asunto es lo mismo. Ahora con esto les he dado las pinceladas en cuanto a lo que es la conciliación en la nueva ley de contrataciones con el Estado y he dado las críticas y las reflexiones. Y vuelvo a decir, esta ley y este reglamento recién entra en vigencia el próximo mes. Entonces vamos a tratar de ser reflexivos y críticos para poder ayudar a que todo mejore. Voy a leer un ratito el chat a ver si hay alguna pregunta. Consulta de Carmen. Esta es la que ya vimos. Anteriormente, según opinión de los se ha dispuesto que una vez finalizada la conciliación se convoca nuevamente 30 días para... Ya, si hay una opinión del OCE, bueno, perfecto. Por favor, María Rocío, no te olvides de enviar el material de similar. Será envío el material de similar. Ok, listo. Entonces, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que ya vamos a cortar el tema de la conciliación y vamos a dedicarnos al arbitraje y después vamos a pasar a JPRD y LAPS. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto al tema de la conciliación, aparte de las que han hecho? No. Vale. Ya. Entonces voy a dejar de compartir y nos vamos al tema de arbitraje. El tema de arbitraje en contrataciones con el Estado se ha modificado más que nada en cuanto a la forma, ¿no? En el fondo no se ha modificado nada. La forma sí, se han puesto requisitos para los árbitros, se han puesto requisitos para los centros, se ha modificado el tema de las medidas cautelares también, que eso es un enredo, la normativa es totalmente enredado, porque si es una cosa no puedes hacer la otra, por lo tanto te tenés que ir al Poder Judicial. Y listo. Y el tema de la ejecución de los laudos tampoco se ha mejorado, ¿no? Entonces, son cosas, vuelvo a decir, son críticas constructivas que le estoy haciendo a la ley porque ustedes están en un diplomado y me parece muy consciente de que manejemos de una manera crítica para mejorar, no una manera crítica para tirar abajo la ley, no, sino para mejorar la norma, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer como abogados y como miembros de este diploma. Bueno, entonces el arbitraje en la ley de contrataciones con el Estado es un mecanismo para resolver conflictos entre las partes sobre contratos de obras, bienes y servicios, ¿no? A todos les queda clarísimo, ya saben de que es positivo, es decir, se maneja conflicto, la entidad y el contratista se manejan con un tribunal arbitral con un árbitro único, pero que está en una cláusula que está dentro de la cláusula de contrataciones con el Estado y efectivamente ya está el centro, ¿no? Arbitral. Ahora, allí tenemos bastantes cosas que tenemos que dar o mejorar en cuanto a la ley, ¿no? Y ojalá que el OCE saque disposiciones para ir mejorando. Ahora, acuérdense que las disposiciones del OCE, si bien son vinculantes para estos temas, no es que modifiquen ni la norma ni la ley, ¿no? Entonces, porque hay una pirámide de Kelsen en el cual tiene una jerarquía, ¿no? Las normas. Entonces, no pueden, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, sirven de apoyo para nosotros los que estamos manejando el tema, pero no es que, bueno, lo dijo el OCE, ya está. No, tampoco es así, ¿no? Hay que modificar la ley, hay que arreglarla. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del arbitraje en contrataciones con esto? Bueno, que se puede aplicar en controversias sobre ejecución, interpretación, resolución, inexistencia e invalidez de contratos, ¿no? El fondo de la controversia se rige por la ley y el reglamento de contrataciones con el Estado. Lo mismo que hemos visto en conciliación.
El procedimiento arbitral se rige por el reglamento del centro de arbitraje que hayan elegido las partes, pero en este caso, como contrataciones con el Estado, el reglamento que hayan elegido. Acuérdense que ha salido una disposición que me parece que fue un decreto ley que salió después de la ley, salió como en diciembre, en la cual, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dijo, ya, los centros de arbitraje con los cuales yo voy a manejar va a ser CCL, la PUC, si no me equivoco, no sé si estaba en Charm, uno otro de Lima y uno de La Libertad. El punto final. No dijo nada más. Entonces, ya ahí estamos viendo de que ya no hay tanta autonomía de la voluntad del acuerdo para que las partes, la entidad y el contratista se pongan de acuerdo en cuál es el centro. Y cuando no están de acuerdo en cuál es el centro de arbitraje, o cuando no hay cláusula, se entiende, porque es contrataciones con el Estado, que sí o sí va a arbitraje. Entonces ahí entramos en el tema de, bueno, ¿qué reglamento de qué centro de arbitraje? ¿A qué centro de arbitraje nos vamos? Y si el contratista con la entidad no se ponen de acuerdo en cuál es el centro, la última palabra la va a tener la entidad. Ahora, eso se entiende porque obviamente estamos hablando bueno, vuelvo a decir, de nuestros impuestos, estamos hablando de dinero público, estamos hablando de interés público, no acuérdense el último arbitraje que, no sé, que nos lo van a poner Ruta de Lima en el CIADI, no va a costar a nosotros una millonada de plata, estoy hablando de nosotros, los ciudadanos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, eh, todo lo que es arbitraje con el Estado nos involucra a nosotros, en el interés público, ¿no? Mucha gente no lo entiende así, mucha gente no lo sabe, pero sí, porque es nuestro dinero, es el dinero que nosotros pagamos en nuestros impuestos. Entonces, ojito con eso, ¿no? El arbitraje puede ser institucional o ad hoc. Ya saben que institucional es cuando se maneja dentro de una institución, de un centro de arbitraje, de secretaría arbitral y todo lo demás. Y ad hoc es cuando se dice, bueno, no, yo quiero que tal árbitro sea el elegido para ver este caso. Es muy difícil y también se ha dicho que a partir de 20.000 UITs no podría ser ad hoc, tendría que ser institución. Y también en cuanto a medidas de arbitraje de emergencia tampoco, y a medidas cautelares menos, ¿no? Ya después vamos a ver eso, que es complicadito porque lo han redactado muy, muy mal. Ya. Después, el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser abogados con especialización en derecho administrativo, arbitraje. Estas características ya estaban, sin embargo, ahora te están diciendo que el árbitro único y el presidente deben ser con esas especialidades, pero ya no son 120 horas como era antes, sino son 240 horas. Lo cual, a mi parecer, me parece muy bien, porque cuanto más especialistas y más capacitados estemos, es mucho mejor. Las partes pueden elegir el árbitro de su elección, como cualquier arbitral. ¿Cuándo se inicia? El arbitraje en contrataciones con el Estado se puede iniciar en cualquier momento anterior a la fecha del pago final, que es lo que hemos visto también en conciliación. Todas las controversias deben iniciarse dentro del plazo de 30 días hábiles, ¿no? Y las partes que solicitan la conciliación y o arbitraje, que está el artículo que se tendría que aclarar en un fe de ratas nada más, ¿no? Aclararlo y redactarlo bien. Deben ponerlo en conocimiento del organismo supervisor de contrataciones del Estado, que en este caso ahora ya se llama OS, o sea, Organismo de Contrataciones del Estado Eficiente, ¿no? En los centros de arbitraje, ¿qué se ha modificado en la ley? El organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, el nombre del OCE ahora, ¿no? Sin embargo, la página todavía no ha cambiado porque, bueno, la vigencia entra el 22 o el 23 de abril de este año. El OCE todavía sigue con su página y con su logo de OCE, ¿no? Pero va a tener que modificarse. Bueno, empezando por el nombre, yo no estoy de acuerdo con ponerle un adjetivo a una institución del Estado. Empezando por ahí. Me parece una americanada, los americanos hacen eso, ¿no? Y bueno, lo hacen como para poner más relevancia a que efectivamente es eficiente.
pero se entiende que toda institución del Estado tiene que ser eficiente y eficaz. Entonces, ponerle un adjetivo calificativo en un nombre, ¿no?, de una institución me parece medio extraño, por decirlo de alguna manera. No sé si ustedes lo consideran que está bien. Yo considero que debería ser organismo especializado en contrataciones públicas, nada más. Se entiende que es eficiente. O sea, no porque pongan eficientes, es porque van a ser eficientes, ¿no? No tiene nada que ver el nombre con lo que efectivamente se preparen a todos los servidores públicos que trabajan allí y que se vea todo el manejo que se está haciendo. Entonces, bueno, este órgano va a asumir las siguientes funciones referidas a temas arbitrales, de acuerdo a lo suscrito en el artículo 11.3 de la ley. Administrar el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, el REGAJU, ¿no?, que es lo que ya habíamos hablado. Supervisar de oficio y de manera selectiva o aleatoria o incluso a pedido de parte el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de ser incluidos o excluidos en el REGAJU. Y sancionar a las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que resuelven controversias en materia de contratación. Todo esto es lo que tiene que hacer, y son las funciones que tiene que hacer en temas arbitrales el OEC. ¿Ok? Entonces, esto sí es nuevo. Si ustedes se fijan en el nuevo reglamento, tenemos como 20 hojas al final de formularios, ¿no?, que tienen que llenar tanto los centros de arbitraje, los centros que están administrando JPRD, como también los árbitros que cumplan para ser árbitros únicos, para que cumplan ser eh, presidentes arbitrales y también para que cumplan ser árbitros y estar en la nómina. Entonces hay una serie de modificaciones que se han dado, tanto en la ley como en el reglamento, que son formularios, ¿no? Son formas, vuelvo a decir, se han modificado en la forma, no en el fondo. Yo entiendo que todo esto es para dar mayor especialización, estoy totalmente de acuerdo. No me acuerdo en la clase de ayer que di, o la clase antes de ayer, el miércoles que di una clase, me preguntaron, bueno, estos mismos requisitos los deberían de tener los jueces. Definitivamente sí, obviamente lo deberían tener los jueces. Pero acuérdense que una de las diferencias entre el Poder Judicial y el procedimiento arbitral es que nosotros somos especialistas en los temas. Los jueces no. Si bien tienen obviamente sus áreas, no civil, penal, comercial, etcétera, no tienen la especialización que tiene un árbitro, ¿no? Y otra gran diferencia, porque ya no puedo hablar mucho del tiempo, porque los arbitrajes están demorando mucho, mea culpa, me refiero a todos nosotros que somos abogados, mea culpa, ¿por qué? Porque como no conocemos otro estándar de organización de un proceso judicial, estamos organizando el arbitraje como si fuera un proceso judicial. Es decir, le metemos audiencia, le metemos la parte de preclusión de pruebas, entramos, hacemos todos los pasitos que hace un juez, ¿no? Entonces, lo cual, eso no está reglamentado en nuestra ley de arbitraje, no debería ser así, antes no era así, pero ahora ya lo han puesto así. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados no se nos ocurre otra estructura, cuando lo más lógico es entrar con una audiencia única y si efectivamente queda alguna duda, empezar y llamar no sé, a 30 audiencias si te da la gana, porque tú eres el árbitro o tú eres el tribunal, para entender cuál es la verdad, ¿no? Porque a eso es lo que queremos llegar, para saber quién tiene la razón. Entonces, efectivamente hay allí modificaciones que no se están modificando en el fondo, que es lo principal, no se están modificando en la forma. Pero bueno, vamos a seguir. Lo cual también hay muchas controversias y hay muchos conversatorios de interpretaciones que dicen si esto está bien, esto está mal, no, que esto está mal, que podríamos preguntarnos estos. Y así están todas las noches, si ustedes chequean, hay conversatorios por todos lados, ¿no? Jueces arbitrales, por ejemplo, yo estaba de un juez arbitral hablando de estos temas. O sea, todo el mundo, entre nosotros, estamos haciendo conversatorios diciendo qué está mal, qué está bien, cómo se puede mejorar. Porque
es el líder, ¿no? Entonces, los centros, bueno, esto ya lo... Las instituciones deben contar con un mínimo de 5 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales o juntas de prevención de resolución de disputas, según sea el caso. Al comienzo, cuando salió todo esto, lo que nos decían es que, bueno, si ustedes quieren ser administradores, porque entonces se comunicaban con nosotros, con los centros de arbitraje, constituidos obviamente, y nos decía, bueno, nos tienen que pasar, los requisitos eran, me acuerdo antes de todo, antes de que saliera el reglamento, los requisitos eran que tuviéramos 10 años de árbitros, o sea, de centro de arbitraje, que nuestras nóminas estén publicadas en la página web, que nuestro Consejo Superior estuviera en la página web, que los montos, es decir, la cuantía, todo lo que vamos a cobrar, también está en la página web. Y, o sea, lo que nos pedían simplemente era transparencia, ¿no? Y que se los mandáramos. Allí se armó una lista, ¿no? Una lista de 20 y tantos centros de arbitraje que podían administrar la JRD. En ese entonces JRD, ¿no? La JPRD. Entonces, se manejó. Ahora con el nuevo se han adherido más reglamentación y más, bueno, yo no diría burocracia en este caso porque sí me parece, porque están saliendo muchísimos centros de arbitraje golondrinas, ¿no? Entonces sí me parece que alguien tiene que poner supervisión, cosa que no está pasando con el tema de las conciliaciones, como ya se lo sé, ¿no? Bueno, entonces el literal 7 del artículo 7.7 establece que para arbitrajes que superen 2.000 UITs, la institución arbitral o centro de administración de junta de prevención de resolución de disputas debe contar con certificación internacional de sistema de gestión de calidad y sistema de gestión antisoborno. Ahí tenemos otro conflicto. Estos ISOs, llamados ISOs, ¿no? Que uno es 1900 y el otro no me acuerdo el nombre en este momento, pero estos ISOs me parecen totalmente adecuados que los tenga un centro. Ahora, un centro chico no tiene el dinero, porque estos ISOs valen como 3.000 o 4.000 dólares, ¿no? Para tenerlo. Entonces allí lo que se está tratando de hacer es, bueno, nada más se van a quedar los centros grandes, ¿no? Para este tipo de controversias que son de más de 2.000 UITs, ¿no? Entonces, si se maneja así, ok. Pero vemos de que también hay asociaciones, hay centros pequeños de arbitraje que dicen, bueno, no me parece justo, no hay una libre competencia, están presentando, yo les estoy contando los dos lados, están presentando denuncias ante el copy bueno, no hay libre competencia, ¿no? También están presentando una habeas data en la reglamentación, porque está vulnerando el derecho al trabajo, también están presentando amparos, etc. Entonces, todo esto es lo que se nos viene después de abril. O sea, les estoy comentando ya para que sepan todo lo que se nos viene con esta ley y reglamento. Para mí me parece bien, pero ¿qué logramos teniendo el ISO de antisoborno y el ISO de gestión de calidad? Yo entiendo que todas las normas serias deben de tenerlo, y ya hay muchos centros que lo tienen. Ahora, lo que yo digo es, a ver, y acá he puesto las preguntas. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos que deben estar certificados? ¿Cuál? No, mi arbitraje, mi secretaría arbitral, mis audiencias, ¿cuáles? ¿No? O sea, ¿qué parte? O todas, primero. O es que los procesos de la certificar quedarán a discreción de cada centro. Claro, yo digo, bueno, certifícame la parte de que, bueno, que mis audiencias las hago perfectas. Bueno, y mi secretaría arbitral, la ley no lo dice, el reglamento también. Porque de ser así, ¿cuál sería la finalidad de este requisito? Vuelvo a decir, ¿cuál es la finalidad? ¿En verdad estamos hablando de una gestión de calidad? ¿En verdad estamos hablando de un antisoborno? Y algo muchísimo más peligroso. Es importante establecer cuál es el alcance de la gestión antisoborno. Es decir, ¿el antisoborno es solo para el centro de arbitraje o también incluye a los que están en mi nómina? Yo, centro de arbitraje, tengo una nómina de árbitros, ¿no? ¿Incluye a los que están en mi nómina? O sea, yo me estoy asegurando por ellos, ¿no? De que ellos no van a aplicar ningún soborno, o sea, no van a obtener ningún soborno.
Eso es casi imposible, ¿no? Entonces, porque yo tendría que hacer un filtro, de hecho, se hace un filtro bastante exhaustivo para meter a personas, árbitros en una nómina, pero ¿cómo entras a esa sutileza si está o no recibiendo un soborno? Entonces, de qué sirve que yo tenga como ADR, como mi centro de, de arbitraje, un ISO de antisoborno cuando alguno de la nómina puede hacer un soborno? Acuérdense que el tema de la corrupción no es la institución la corrupta. La corrupta son las personas que están en la institución y las que trabajan en la institución. Entonces, la verdad, a mí, yo eso lo cuestiono. Y no soy la única que lo cuestiona, lo cuestionan un montón de abogados, ¿no? Y un montón de entonces, hay varias cosas, vuelvo a decir, cuestionables que se tienen que mejorar, ¿no? Entonces, no sé cuál es la opinión de ustedes. Ahora, todo esto se basa en qué? En lo que pasaba también con la conciliación, la transparencia. Tiene que haber un tema de transparencia. Pero si nosotros no tenemos valores, si nuestra presidenta miente, si nuestros congresistas mienten, si vemos que ya la mentira está casi asumida, ¿no? Ya todo el mundo abre, prende la televisión, ve el noticiero y saben que le están mintiendo. Entonces, ¿cómo podemos manejar centros, ¿no? En la cual podamos tener una transparencia y que efectivamente todo sea correcto? Ahí voy con el tema de los ISO, ¿no? Ahora, todo esto obviamente se trasluce en que haya transparencia para el público usuario. Esta transparencia, ¿cómo se les ha ocurrido a la norma y a la ley decir? Bueno, han puesto ciertos requisitos. En la página web tiene que haber tu tabla de gastos arbitrales. En la página web tiene que haber tu calculadora de gastos arbitrales, para que sea transparente y todo el mundo lo sepa, las partes, centro, la secretaría, la otra parte, los abogados que están ahí y todo el mundo. Tiene que haber una lista de árbitros, que también está en la página web, un reglamento arbitral y todos aquellos reglamentos con los que cuente el centro de arbitraje. Tiene que haber un código de ética, importantísimo, súper, súper importante. Si no tenemos ética, valores, las normas no sirven para nada, porque ya hemos visto la deficiencia que tienen. Y toda norma va a tener alguna deficiencia, ¿no? Entonces, si nosotros nos manejamos de buena fe, nos manejamos con valores y con ética, todo va a estar maravilloso. Pero no todo el mundo es como nosotros, no todo el mundo piensa así. Entonces, allí tenemos los problemas. Después tenemos el listado de miembros que conforman el órgano institucional, que se encargarán de resolver en última instancia los temas administrativos relativos a las ausencias de arbitraje, recusación de árbitros, así como lo relativo a las sanciones o árbitros que integran su nómina. Acuérdense que todos los centros de arbitraje tienen un órgano institucional que le llaman Corte Superior, le llaman generalmente Corte Superior, ¿no? O sea, o entidad superior, ¿no? Del centro de arbitraje, que pueden ser tres, no hay reglamentación en el número, pueden ser tres, pueden ser dos, puede ser lo coherente y lo mejor es que sea un número impar, ¿no? Para que alguien decida en caso de controversia. Pero pueden ser siete, ¿no? Entonces ellos son los que chequean quiénes entran, ¿no? O sea, se pasa allí la documentación, los CVs y todos quienes entran a la nómina. Ellos son los que ven las recusaciones en caso que haya para alguno de los miembros de la nómina, y ellos son los que se encargan de resolver todos los temas administrativos en última instancia, como nuestra corte, la corte es un centro de arbitraje. Pero ahí no queda la cosa, seguimos con el tema de los requisitos. Todo eso tiene que estar en la página web. Las resoluciones que resuelven las recusaciones tienen que estar en la página web. Los laudos que se emitan en materia de contrataciones tienen que estar en la página web, no solo en el OS, sino también en la página web. Las sentencias que declaran la nulidad de los laudos emitidos, es decir, las del Poder Judicial que se dan en la sala comercial y que las anulan el laudo, también debe estar publicado en la página web, y las declaraciones juradas de intereses de los árbitros y mantenerlas actualizadas en la página web. Y las confirmaciones o no de los árbitros a la hora que se les pide.
que confirmen, bueno, eso lo hace el centro, ¿no? Si confirma o no a tal o a otro árbitro para que siga una temporada. Hay algunos centros que lo hacen por 4 años, otros que lo hacen por 2, otros que van modificando cada año. Entonces, eso es lo que ahora nos exige la ley. Entonces, los centros de arbitraje que van a administrar procesos en los que sea parte del Estado deben estar respaldados por colegios profesionales, universidades o cámaras de comercio, entre otro tipo de organizaciones de reconocido prestigio, por lo menos para aquellos arbitrajes que superan los 2000 UIT. Entonces, ahí uno dice, bueno, y los centros que hay ahora, el otro día entré al Renace, y hay centros de arbitraje, porque ahora ya se está llevando en el Renace, ¿no? Hay como 276 de arbitraje en Lima. Todos están en universidades, en cámaras de comercio, en colegios profesionales. No, no. Entonces, bueno, ahora lo que se está dando es una fusión, ¿no?, de centros, se están acomodando unos con los otros para ver si efectivamente se está dando o no el tema. Ahora, ojo que 2000 UITs tampoco es tanto la controversia de contrataciones con el Estado. No es que estamos hablando, bueno, hay un montón, entonces a esos súper complicados y a esos que tienen mucho dinero los mando a los grandes y los demás se quedan los chiquitos. No, no, porque 2000 UITs no es mucho. Un proceso de contrataciones con el Estado es de sumas importantes, ¿no? Porque obviamente estamos hablando del Estado peruano. Estamos hablando de obras, de construcción generalmente. También se ha modificado el tema del árbitro ad hoc, que eso ya lo había comentado, ¿no? De que solo podrán ser los arbitrajes ad hoc si la controversia en cuestión no supera las 10 unidades impositivas, ¿no? Todos los demás tienen que ser arbitrajes institucionales porque ahí lo dice la ley, ¿no? Entonces, obviamente, esto es por un tema de complejidad y bueno, y obviamente estructura y supervisión que pueda tener en el arbitraje, no un tribunal, que son 3 personas, ¿no?, las que deciden, y solo uno en un arbitraje ad hoc. Aparte, es arbitraje ad hoc, no está en una institución que efectivamente tenga respaldo de una universidad, que tenga respaldo de un colegio profesional o que tenga respaldo de una cámara de comercio. Ya. Los árbitros también nos han puesto varias posibilidades, ¿no? Entonces, en el numeral 7.6 de la nueva ley podemos advertir que el Registro Nacional de Árbitros, RNA, ha sido eliminado. Ya no existe. Y al suscribir que para desempeñar como árbitro en una controversia se requiere pertenecer en la nómina de una institución arbitral registrada en el OES, ¿no? Entonces, o ser confirmado por dicha institución. Esto también para algunos abogados se está vulnerando, ¿no? Ahora, porque claro, han dado su examen, qué sé yo, son expertos en constituciones, qué sé yo, pero bueno, ya está. Entonces, hay que manejarse de acuerdo a este propósito y a estos requisitos, que son los que voy a decir. La ley habla de requisitos mínimos, ¿no? Obviamente los requisitos tienen que ser muchísimos más, ¿no? Y vuelvo a decir, la idea es perfeccionar, especializar y mejorar tanto a los centros como a los árbitros que manejen temas de contrataciones con el Estado. ¿Para qué? Se supone para que no haya corrupción, no haya soborno, no haya todo lo que estamos viendo, y que haya una calidad mayor. Pero no sabemos bien si esto va a surgir efecto, Dios quiere decir. Entonces los requisitos mínimos, bueno, son los títulos profesionales, que obviamente tienen que estar inscritos sí o sí en la SUNEDO. Algunos dicen, bueno, ¿por qué tiene que estar en la SUNEDO? Que no, mi maestría del extranjero no la quiero poner en la SUNEDO, me cobran 1.800 soles en la SUNEDO, N cosas. Pero bueno, la ley dice que tienen que estar las maestrías y todo en la SUNEDO. La experiencia laboral mínima debe ser de 3 años, que puede ser adquirida en el sector público, desempeñando funciones en materia de contrataciones públicas, o en el sector privado como árbitro, secretario arbitral o profesional, es decir, abogado, con experiencia en contratación, ¿no? Allí, por ejemplo, a mí me parece que la experiencia debería ser más. De acuerdo con que sea 3 años. La especialización para árbitros únicos y presidentes, que es la gran diferencia que está marcando ahora la norma y el reglamento.
En el caso de ser árbitro único o presidente del tribunal, se requiere ser profesional en derecho, acreditado en especializaciones similares relevante de derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. Antes era igual, pero no era exclusivamente para presidentes o árbitros únicos, sino era para todos los árbitros, ¿no? Y, o sea, para cualquier parte del tribunal, ¿no? Cualquier árbitro está de parte y está dentro de un tribunal arbitral. Ahora están pidiendo 240, antes pedían 120 horas. Bueno, y bueno, esto de las medidas cautelares lo voy a dejar por ahí nomás, porque si no, no vamos a entrar a lo más importante que es la JPR. Hoy ya no nos daría el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Ya hemos hablado de conciliación y arbitraje. ¿Qué pasó? Empezaron con muchas preguntas y ahora ninguna. A ver, los participantes. Ya, bueno, entonces, si está todo clarísimo, vamos a seguir con la Junta de Resolución de Delitos. Esto es, en verdad, lo que más se ha modificado y es lo que efectivamente me parece una mejora, ¿no? Acá hay un chat. Consulta. En la nueva norma, si uno va primero a conciliación y no llega a un acuerdo, igual puede ir posteriormente al... a este ya lo vimos. ¿No hay audio? ¿Podría acá? ¿No hay audio? Levantar la mano para brindar. Ah, ya, están diciendo... ok. Cuando tengan... Ustedes sí me escuchan bien, ¿no? Sí, doctora, sí se le escucha perfecto. Ya, perfecto. El tema de las medidas cautelares yo decía que está medio complicado en la redacción, porque lo que están diciendo, si bien han bajado la garantía y han hecho, bueno, cosas positivas, lo que están diciendo es que las medidas cautelares, nosotros no tenemos el coercio. Se resumen, que si me meto en medidas cautelares tendré que hablar 2 horas, porque no solo hay medidas cautelares, sino van de la mano con los temas de arbitraje de emergencia, ¿no? Entonces, allí van de la mano las dos cosas, ¿no? Entonces no está esclarecida bien la norma, no está bien redactada, sobre todo el reglamento, porque dice que como nosotros no tenemos el coercio, los árbitros no tenemos coercio, entonces no podemos ejecutar una medida cautelar. Entonces la tendría que hacer el juez y pasársela fuera del proceso obviamente, y pasársela al árbitro. Entonces allí es que estamos en esas cosas de que muchos dicen, bueno, entonces saquen eso, ¿no? Y en cuanto a los arbitrajes de emergencia, también acuérdense que se dieron muchos arbitrajes de emergencia que los llamaban arbitrajes express, ¿no? Muy mal hechos, que todos terminan en nulidad de laudo. Y acuérdense que el arbitraje de emergencia solo ve la parte de la forma, es como que nada más para tomar la medida cautelar, ¿no? Inscribirla, ¿no? Y luego, y procedieron muchos temas de corrupción, manejaron muchas inmobiliarias ese tema durante años, muchos centros dijeron, yo no voy a llevar arbitraje de emergencia. Y fue como el patito feo de los arbitrajes en general, ¿no? Porque hubo una serie de cosas. Ahora, la ley no ha mejorado eso, sino más bien lo ha enredado más, porque lo que está diciendo es, bueno, en última instancia se van a tener que ir a juez, ¿no? Y el juez va a decidir si da o no la medida cautelar. Entonces, ¿para qué estamos abriendo un arbitraje? No tiene sentido, ¿no? Y lo que sí pone en las condiciones es que no puede ser el mismo el que lleva la medida cautelar con el arbitraje de fondo, y bueno, hay una serie de requisitos. Pero vuelvo a decir, si nos ponemos a hablar de ese tema que es muy rico, muy enriquecedor, en verdad, es una clase aparte. Es una clase nada más para hablar de arbitraje, medidas cautelares y arbitraje de emergencia. Es una clase de 2 horas. Así que vamos a seguir con los medios alternativos de solución de conflictos en la parte de la ejecución del contrato en la nueva ley de contratación.
Entonces ahora vamos a entrar con la Junta de Resolución. Voy a ver, perdón, algunas preguntas. A ver, voy a comentar ya. No hay audio, levantar la mano. Quiero decir que no está gritando. Antes en las conciliaciones se tocaba mucho el tema de la notificación de la resolución de contrato, pero la nueva norma aún indica la notificación de la resolución de contrato para sea notarialmente. A ver, no entiendo. Miriam, si puedes prender tu micro para que me expliques la pregunta, porque no sé si está cortada o... Sí, Miriam, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Miriam, ¿me escuchas? sí, sí, doctora, gracias. Sí, mi consulta era básicamente que mucho en las conciliaciones tocaban el tema como una pretensión principal, por ejemplo, la resolución de contrato, la notificación específica de la resolución de contrato por la normativa indicaba que sea por carta notarial, ¿no? Mi consulta básicamente era si en esta nueva norma se está contemplando que la notificación de la resolución de contrato sea de la misma forma notarialmente o existe otro mecanismo que sea la notificación, ¿no? Básicamente, porque eso me he tenido una oportunidad de llevarlo y no sé si eso persiste ahora en la nueva norma, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso de que primero se mande la carta notarial está en el contrato, no está en la norma. Entonces la gente primero manda la carta notarial y luego se va a la conciliación. Pero no es que esté... Doctor, claro, Sí, mi duda quedaba porque la estuve buscando y no es muy claro la nueva norma y su reglamento con respecto a la notificación, ¿no? Porque antes la ajá, norma decía bien claro que debía ser notarialmente, que se debía comunicar la resolución contrato notarialmente y estipulaba las condiciones, los requisitos, ¿no? Pero ahora no la encuentro en la norma y no sé si le he dado una lectura errónea o quizás si esta notificación si persiste o sea a través de otro mecanismo. Esa básicamente es mi duda, ¿no? Porque me ha tocado hablando ver de la procesos, norma de la ley de contrataciones o de la ley de sí, conciliación. ¿De qué norma me estás la hablando? ley de contrataciones, doctora, la ley de contrataciones con el Estado, la nueva normativa de contrataciones con el Estado. Ya, mira, la ley de contrataciones con el Estado lo que ha copiado en el momento de la carta notarial es lo que decía en el contrato. En los contratos generalmente dice, a la hora de resolver el contrato, primero se resuelve por carta notarial, ¿no? Luego te puedes ir a trato directo, ¿no? Acuérdense que primero también tenemos el trato directo que está regulado en el Código Civil. Después tenemos la conciliación, próximamente en julio quizás entre la mediación, ¿no? Tenemos la JPRD y tenemos el árbitro. Y ahí tenemos los DAPs también. Entonces, todo eso son los mecanismos. Entonces, lo que decía la norma es, bueno, ¿cómo probamos con fecha cierta la resolución del contrato? Con una carta notarial. Porque la carta notarial es el único documento que te da la fecha cierta. No sé si por ahí va tu pregunta. ¿Bien? Creo que ya te cansé. Ah, ya, ok. Gracias, Miriam. Muy amable por tu pregunta. Claro, eso es un tema de tener la fecha cierta, ¿no? ¿Cuándo se resolvió el contrato? Bueno, fecha cierta, notarial. Ya, entonces vamos ahora con JPRD, que se nos está pasando el tiempo así volando. Ya, entonces, las controversias previas al perfeccionamiento de un contrato se pueden solucionar mediante negociación, mediación, listo, y por acuerdo entre las partes. Acuérdense que la negociación para nosotros es trato directo, está regulado por el Código Civil. La conciliación está regulado por la Ley de Contrataciones con el Estado y por la Ley de Conciliación y su reglamento. El arbitraje está regulado por la Ley de Contrataciones con el Estado, por la Ley de Arbitraje y por su reglamento. La mediación no está regulada en nuestro país. Recién se va a firmar, probablemente, todavía no se sabe, en julio, el convenio de Singapur para poner a la mediación como medio de solución de controversia.
La mediación a veces en muchos otros países se confunde con la conciliación, pero son dos cosas distintas. ¿Ya? Y obviamente, bueno, el acuerdo de las partes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, bueno, los métodos? Ya los hemos hablado, pero bueno, vamos a hablarlos acá. Los métodos de solución son la negociación, mediación, solución de controversias en línea, la ODR, que se está utilizando mucho en nuestro país, pero viene ya a pasos agigantados por el tema de la inteligencia artificial, el arbitraje en la vía judicial, la conciliación y la Junta de Resolución de Disputas, y acá falta uno, que son los DAPs, ¿no? Que muchos dicen que los DAPs es la J de resolución de disputas en castellano. No es así. Los DAPs tienen diferentes características, diferentes situaciones y se manejan por otros contratos, que son los contratos estandarizados, que ahora están en nuestra nueva ley de contrataciones con el Estado. Por ejemplo, los más comunes, el FIDIC y el NEC, ¿no? Y ahora estamos con la nueva ingeniería del BIM, ¿no? De B grande y M. Entonces son contratos estandarizados que ya están dentro de nuestra normativa. No todo el mundo los conoce, pero también es materia de otra clase, pues, contratos FIDIC, también 2 horas, y contratos NEC igual. Entonces, ¿cómo se perfecciona el contrato? El perfeccionamiento del contrato es el momento en que se reúnen los elementos personales, reales y formales de cada especie negocial. A partir de entonces, las partes están obligadas a cumplir con lo cual. Estas son las cosas generales. La cláusula de arbitraje es un acuerdo entre las partes para resolver disputas mediante arbitraje en lugar de acudir a los tribunales. Y la cláusula escalonada, que empecé hablándole de las cláusulas escalonadas. A ver, la cláusula escalonada no está taxativamente puesta ni en la ley ni en el reglamento. En mi opinión, debería. Se habla mucho de la cláusula escalonada hace tiempo, porque ya hay muchas personas que lo están manejando. Hay muchos inversores que vienen acá y hacen cláusulas escalonadas en los contratos de, quizá nuestra amiga Miriam, creo que se llamaba, que trabaja en entidades, puede haber visto cláusulas escalonadas. Bueno, estas cláusulas a mí me parecen muy, muy buenas y creo que son las que nos podrían evitar muchos conflictos en la mala redacción del reglamento y de ley, ¿no? Entonces, que son cláusulas que incluyen varios mecanismos por partes, ¿no? Entonces no hay un y o, no hay un, no, sino hay primero conciliación, después arbitraje y así, ¿no? Entonces vas poniendo varios métodos alternativos para llegar a un arreglo. Por ejemplo, en la JPRD o en los DAPs, por ejemplo, en los contratos estandarizados es obligatorio tener el DAP, ¿no? Ahora también se está utilizando la JPRD como obligatoria acá en los contratos normales de adhesión del Perú entre la entidad y el contratista. Pero allí eso tiene que ir, obviamente eso va desde el inicio del proyecto de la obra hasta finalizar la obra. Entonces, allí no puede entrar en el medio un arbitraje, pues, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, ya está en la teoría y en la doctrina la cláusula escalonada, pero no la ponen en la norma de una manera clara, taxativa, y que efectivamente sea coherente con una consulta por días. ¿No? Sí, pues claro que sí, Miriam, adelante. Doctora, una consultita. Respecto al justo lo que se está tocando de la conciliación, Claro, y ¿podría los nombres para dilucidarme que, claro. una duda respecto, por ejemplo, cómo es el plazo? Por ejemplo, la norma, como usted está señalando, ¿no? Primero es la conciliación y si es que no se da la conciliación, bueno, la norma dice 30 días hábiles, si no, pasas al arbitraje, ¿no? ¿No? Ahora, mi duda es la consulta es respecto, por ejemplo, ya, me dicen 30 días para la conciliación. Yo no concilio en esos 30 días hábiles. Eh, ¿Paso yo al arbitraje me toca el arbitraje o pasados los 30 días ya agoto la conciliación? No, ya lo que me tocaría sería ingresar al arbitraje, o si es que no paso a la conciliación, simplemente me voy de frente al arbitraje, o cómo es ese plazo, o sea, cómo se Claro, contabiliza de el tema frente, del eso plazo. era lo que yo, claro, eso era lo que yo explicaba, ¿no? Yo decía, mucha gente no se va a la conciliación porque dice, no voy a conciliar, entonces me voy directamente al arbitraje. Entonces allí corro los plazos para simplemente tener el arbitraje. Son los 30 días hábiles, ¿no?
Entonces, porque dice y o, vuelvo a decir, la gran confusión que puede tener dos letritas, ¿no? I/o. Entonces, allí es lo que yo decía y lo que estuvimos hablando al principio de la clase, miren, ¿no? La norma tiene que ser bien clara, porque es norma para ciudadanos, no es norma para, qué sé yo. Acuérdense que ya hasta en el mismo Poder Judicial ya les están diciendo a todos los jueces que tienen que hablar con un idioma coherente, conciso, claro, que todo el mundo lo entienda. Bueno, lo mismo. Nosotros los árbitros hablamos con un léxico bastante normal y común, porque así lo exige la norma de arbitraje, ¿no? No podemos estar con cosas y no. Entonces, no puede haber una norma que diga y o, porque ahí confunde, porque dice, ¿qué hago? ¿Hago uno o hago el otro? ¿Hago los dos o no? Vuelvo a decir, lo ideal sería hacer una cláusula escaloneada, lo que tú decías. Primero nos vamos a la conciliación, si no llegamos a un acuerdo, nos vamos a un arbitraje y tengo 30 días más 30 días, ¿no? Apenas tengo el acuerdo, pero eso no está claro. Entonces, por eso te digo, hay muchísimos debates. Yo te invitaría, Miriam, yo te he prometido pasarte la documentación, te la voy a pasar, pero también te voy a pasar, no sé, bueno, yo voy a dejar ahí abajo mi correo, o se nos dará lo de Bill. Y efectivamente podemos conversar hay muchísimos, hay jueves arbitrales, hay muchísimas conversaciones entre árbitros y expertos, ¿no? Que vemos todos estos temas todos los días, de casos que nos suceden. Entonces los ponemos y los estudiamos y decimos, bueno, está bien, está mal, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos arreglarlo? Entonces, eso era lo que nosotros estábamos hablando en un inicio, ¿no? Sí, Miguel, no sé si está todo bien. Listo. Creo que ahí quedó. Miriam, ¿todo bien? Sí, doctora, justo sí, esa duda, porque la norma no es muy clara, porque No, por pues momentos claro. parecía que, o sea, me dice 30 días y yo tengo los 30 días hábiles para poder hacer la conciliación y si no la quiero, pues tendría mis otros 30 días hábiles para poder iniciar el arbitraje, ¿no? O sea, porque la norma dice 30 días hábiles, ¿no? Y yo, Correcto. entonces, ¿cómo corro? Por ejemplo, si yo inicio la conciliación, bueno, ya tengo mis 30 días, durante mis 30 días yo decido que el 20, pues no, simplemente no voy a conciliar, porque tengo 30 días para poder tomar yo la decisión. Y como entidad, pues no me resulta bien, no voy a conciliar y cierro mi posibilidad de conciliar, ya decido, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cuándo contaría también ya para el arbitraje? O sea, cierro los 30 de la conciliación y ya inicio el arbitraje, o es que antes ya de plano no tomo eso y corre recién lo del arbitraje. Es algo que todavía no, la norma no es clara en este aspecto, pues, ¿no? No es nada clara, no es nada clara, y no solo eso, sino hay mucha gente que no va a conciliación por ese motivo, sino se va directamente al arbitraje. Y ya comienza, contrata al estudio de abogados y dice, vamos a hacer la demanda de arbitraje, vayan preparando el arbitraje, porque acuérdense que para preparar un arbitraje no es moco de pavo, ¿no? O sea, no lo haces así. No es una solicitud de conciliación, o sea, tienes que preparar, tienes que tener toda la documentación y aparte de eso, de contrataciones con el Estado, así que son tomos y tomos y tomos y tomos. Entonces, para preparar un arbitraje, una demanda de arbitraje bien hecha, no te va a tomar 30 días, te va mucho más, ¿no? Bueno, por eso es que hay mucha gente que dice, no me voy a la conciliación, me voy al arbitraje. Entonces, ¿cómo hacen para darle esta motivación y que está haciendo la nueva ley de reglamento con respecto a la conciliación? Sí, han puesto el mismo error del IO. ¿Me dejo entender? Sería mucho más fácil haber hecho una cláusula escalonada, decir, bueno, primero te das a conciliación, si no resulta, te vas a arbitrar. Entonces a la entidad le sale muchísimo más barato. ¿Me dejo entender? Lo único que tienen que hacer es buscar un buen centro de arbitraje, perdón, de conciliación, y tienen que preparar bien a procurador, ¿no? Nada más. Y es mucho más rápido y se soluciona, ¿no? Pero no lo han expresado bien, la normativa no está bien hecha. Sería muchísimo más fácil haber puesto una cláusula de a eso lleva. Ahora sí, Miriam, espero que te haya quedado todo claro. Igual después vamos a estar en comunicación. Seguimos para no cortarles tanto. Ok.
Durante las contrataciones con el Estado surgen conflictos de diversa naturaleza. No todos estos conflictos son atendidos por el Tribunal de Contrataciones con el Estado. El tribunal solo atiende los conflictos que surgen durante la etapa de selección. Claro, los antecedentes, esto es el Dispute Board. Los antecedentes del Dispute Board surgen como respuesta a una necesidad del sector de construcción estadounidense de tener una forma de solución de controversia que sea rápida, flexible, imparcial, y en donde se evalúe el costo-beneficio de las decisiones adoptadas. Bueno, acá ya está más o menos la historia. Yo les voy a dejar el PPT porque en verdad es la parte más importante, pero tenía, como me dieron todo el bagaje de todos los mecanismos, tenía que hablar primero de la conciliación y del arbitraje. Pero ahí ya se nos fue el tema, pero en verdad esto es lo más importante. Estos son como empezaron los DAPs. Y los conflictos ocurridos durante la ejecución contractual son atendidos por la sede arbitral. Sin embargo, para aligerar la actividad arbitral se crea la Junta de Resolución de Disputas en ejecución. Pero así es como aparece la Junta de Resolución de Disputas. Vuelvo a decir, hay muchos que dicen de que el DAP es un híbrido, la Junta de Resolución de Disputas es un híbrido, de hecho es un híbrido, ¿no? Copiado de los DAPs. Hay parte cierta y parte no cierta, ¿no? Acuérdense que tanto el arbitraje como todos estos mecanismos alternativos de solución de conflictos son, sobre todo el arbitraje y la JRD, son del common law, no son del civil law, no son de lo que nosotros estudiamos 6 años en la universidad, son del common law, ¿no? Entonces, son instituciones que las hemos traído acá a nuestra normativa y las hemos acomodado como hemos podido, ¿no? Entonces, para tratar de solucionar. Los DAPs que han puesto ahora en la norma, como son específicamente para los contratos estandarizados, que ya son contratos hechos, que tienen todas las cláusulas, que tienen absolutamente todo, tiene todo, no hay ningún problema, porque ya está estandarizado, se llaman contratos estandarizados colaborativos. Entonces, allí no hay ningún problema, pero en los contratos que la entidad hace con el contratista acá en Perú, la Junta de Resolución de Disputas viene a ser un híbrido de lo que es los TAPs. El motivo es casualmente que tenemos muchísimas obras paralizadas, muchísimas, y no solo tenemos las obras paralizadas allí que se quedan, y son nuestros recursos, son nuestro dinero, y el dinero de todos los peruanos, sino que después nunca más se hacen, ¿no? Entonces, para que las obras terminaran, pusieron la Junta de Resolución de Disputas. Y ahora le han cambiado de nombre, Conjunta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Por qué? Para que la ciudadanía entienda que la idea es prevenir el conflicto. Esto es antes, empieza cuando inicia la obra. Y es exclusivamente prevenir los conflictos que hay dentro de la obra en el mismo momento, ¿no? Y luego, si ya no se puede arreglar, se va al arbitraje, ¿no? Entonces, como última instancia. ¿Por qué? Porque ya nos estamos llenando de arbitrajes con el Estado, porque como son obligatorios, entonces ya hay bastante carga con los arbitrajes del Estado. Y los arbitrajes del Estado no es no como en el Poder Judicial, que uno puede tener, no sé, 30 carpetas, 40 carpetas. No, porque hay que leerlos, hay que estudiarlos, hay que ver, hay que ser éticos, hay que saber, ¿no? Y hay que laudar. Entonces, efectivamente, no es tan sencillo. Entonces, como dijeron, bueno, hay muchos arbitrajes que pierde el Estado. Tenemos que hacer algo para prevenir. Y hay obras paralizadas, tenemos que hacer algo para prevenir. Entonces, ahí fue que apareció, obviamente, el modelo del DAP, un híbrido del DAP, ¿no? Que es el Dispute Board, ¿no? El DAP, la Junta de Resolución de Disputas en Institución. En la actualidad, los Dispute Boards son concebidos como órganos permanentes conformados usualmente por 1 o 3 miembros imparciales e independientes, quienes normalmente son designados uno por el contratista y otro por la entidad, para que ambos elijan al miembro que fungirá de presidente. Ahora, esto también es lo mismo en la JRD. El presidente siempre tiene que ser ingeniero, porque estamos hablando de obras. Luego de seleccionar a los integrantes del Dispute Board, comenzará sus funciones desde el inicio a la ejecución del contrato. Desde el inicio de la ejecución del contrato se debe hacer
debe tener en consideración que este mecanismo no solo funge al momento en que emergen las disputas, sino que está presente en todo el desarrollo del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas son hábiles, por eso es que generalmente son de tres, y no solo son de tres, sino que el presidente es el ingeniero, pero también hay un abogado. Entonces el abogado que tiene más habilidades blandas y más negociación puede manejar mejor el conflicto que se da en la misma obra. Sí. Entonces hay dispute board diferentes, que hay permanentes, hay standing, que consisten en que sus miembros se encuentran perdón, familiarizados con las características del proyecto. Por lo que antes una disputa puede llegar rápidamente a una decisión. No sé. Ya, entonces vamos a pasar un poquito más rápido el dispute board, que ya estamos en hora. No pasamos la hora. También tenemos ad hoc board. Tenemos varias formas, ¿no? Pero yo le voy a dejar, como les digo, estos quiero irme a la JR. Todo esto del dispute board, porque el dispute board es la mamá de la Junta de Resolución. Entonces es bueno que lo lean, calma. Y vuelvo a decir, voy a dejar mi correo para que cualquier cosa me pregunten. Ah, un tema importante. Ni la JPR ni la conciliación son jurisdiccionales. ¿Ok? La JPRD hace, vamos a poner en una analogía con la conciliación, porque previene, ¿no? O sea, o ayuda a resolver los conflictos en el momento. Ninguno de los dos tiene jurisdicción. ¿Ya? El arbitraje sí tiene jurisdicción porque lo dice nuestra Constitución y lo dice también nuestra, bueno, básicamente la Constitución dice que tenemos jurisdicción, ¿no? Los árbitros. La jurisdicción especial es la militar y la arbitral, ¿no? Y lo dice nuestra Constitución. Pero la JPRD no, y la conciliación tampoco. Por lo tanto, no deciden. Si bien tienen decisiones vinculantes, no deciden en un conflicto, sino previenen el conflicto. Seguimos con el dispute board, clase de dispute board, hasta los review de dispute board, eso ya se lo voy a dejar para que ustedes lo vean. El adjudication board, que es el que más se utiliza. El combinado de los dos. En Latinoamérica tenemos todos estos que están manejando los dispute board. Las características, estas son las características de acuerdo al International Chamber Camera, o sea, la ICC, ¿no? Del dispute board. Que bueno, que tienen que ser, qué tipos son, ¿no? Ya hemos dicho que son los tres tipos, hay más tipos por si acaso, pero esos son los más comunes. En la selección de los miembros, cómo se tiene que realizar, todo eso está en los reglamentos y en libritos de la ICC, que también pueden entrar, yo les voy a dejar la página web, y pueden entrar y chequear toda la reglamentación. Está en inglés, pero bueno, la pueden traducir, ¿no? Como en la selección y todo está en el reglamento de la ICC. ¿Cuántos pagan? Ya. Esto es cómo se paga, todo lo del dispute board. Este órgano existe desde la nueva ley de contratación del Estado. O sea, acá nosotros también ya tenemos el dispute. Su función es tratar las controversias que surjan entre el contratista y la entidad pública en contratos de obras mayores de 20 millones de dólares. Ahora, esto existe hoy muchas obras paralizadas debido, bueno, a lo que ya les conté, ¿no? De dónde es que surge la Junta de Resolución de, ¿no? De las obras, de prevenir, ¿no? Entonces, la Junta de Resolución de Disputas es un órgano de resolución de controversias anterior a la sede arbitral, al cual
Al igual que el arbitraje, se trata de un tercero ajeno al proceso que intercede para mediar entre las partes. Solo existe para los contratos de obra cuyo valor sigue de 5 millones de soles, eso se va modificando con respecto a los reglamentos que se van modificando. No necesariamente es un órgano colegiado, puede ser de uno o puede ser de tres. Estos son elegidos por las partes en el momento de la suscripción del contrato o antes de la ejecución de la obra, en los contratos de cuyo valor, digamos, valores, estarán compuestas por un miembro y cuando el contrato sea igual o mayor de 40 millones serán de 3 miembros. Ya lo tenemos actualmente en nuestra ley. ¿Cuáles son las características? Son órganos permanentes, existen durante toda la etapa de la ejecución contractual, desde la suscripción del contrato hasta la entrega de la obra. Eso es lo más importante. Sus actividades no se reducen en la solución de la controversia, desarrollan otras como visitas periódicas, redacción de informes, recomendaciones, etc. Según las modificaciones en la ley de contrataciones, la existencia de los artículos que crean la JPR, bueno, la JPRD es obligatoria y su ausencia puede ser motivo para resolver el contrato. Ahora también tenemos un problema con eso, porque es un contrato tripartito, ¿no? Que lo hace la entidad, el contratista y la JPRD. Entonces, este contrato tripartito a veces no le pagan a tiempo, a veces, si bien algunos centros que administran, algunos centros de arbitraje que administran la JPRD ponen montos máximos, por ejemplo, 15.000 soles, para hacer JPRD. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros pone 15.000 soles, que se va a hacer tus honorarios, y no te vamos a dar ni un sol más. Otros no. Entonces, no se sabe cómo va a ser, en el contrato tripartito a veces no se cumple. Entonces, la JRD en este momento, como ya ha sido regulada, ya nos está dando con tanta amplitud y con tanta buena voluntad como era al comienzo, que era para prevenir. Ahora que ya está tan regulada por la ley y por la norma, es increíble, pero ahora hay conflictos en cuanto al pago, en cuanto a los contratos, etc. Los miembros son elegidos por las partes del proveedor y el Estado eligen a los miembros a partir de una lista de adjudicadores presentada por la institución encargada de la Junta de Resolución. Recibe el nombre de ese. Carácter de las resoluciones. Lo que resuelve la JPRD tiene carácter vinculante y es de obligatorio cumplimiento. No es jurisdiccional. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir y le pongo mucho énfasis. ¿Ya? Sin embargo, estas pueden apelar y acudir a la instancia superior, que es el árbitro, en caso. No por esto deja de ser obligatorio el cumplimiento de lo dispuesto en la decisión. Es más, cuando la decisión es obligatoria de la JPRD, el arbitraje no puede irse contra ese tema que ya lo resolvió, es obligatorio, ya no lo puede tocar. Es decir, incluso sometido la causa al arbitraje, la decisión debe seguir ejecutándose por las partes. El desacato de la decisión permite que la otra parte pueda resolver. Acuérdense que ahí todavía estamos en otro. Las funciones son emitir decisiones vinculantes sobre las controversias planteadas por las partes, absorber consultas planteadas por las partes respecto a algún aspecto contractual y o técnico, las cuales previamente deben ser consultadas al supervisor de obra y al proyectista según corresponda, y efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución. Otras funciones que se encuentran establecidas en los contratos respectivos. Lo más importante es que la JPRD esté en la obra. Es decir, como decimos nosotros que estamos dentro, que somos adjudicadores, es decir, ensuciarnos los zapatos. Tenemos que ponernos las botas, nuestro casco y entrar a la obra. Y ver qué está sucediendo. Y ver cuál es el conflicto y solucionarlo en el acto. Es así de sencillo. Yo estaba más o menos en 8 o en 10 JPRD. No es difícil. Y si hay buena fe y si se maneja bien, se puede llegar a que en un corto plazo pueda solucionarse el conflicto y continuar con la obra. Vuelvo a decir, el objetivo de esta nueva función es, primero, prevenir el conflicto, es decir, no llegar a un arbitraje, y dos, que la obra se entregue, ¿sí? Que exista la obra, que se haga. Y les voy a dar un ejemplo ya para finalizar. Yo les voy a dejar estos PPTs, y el ejemplo sería, una vez me tocó ir a un colegio en provincias, y fui al colegio como adjudicadora en un tribunal,
y o sea, en una junta de resolución de disputas. ¿Y qué cosa era el conflicto? Que bueno, que el contratista le habían dicho que hiciera un edificio de 3 pisos para las aulas. ¿Sí? Y en el estudio de suelo, expediente de obras, habían hecho el estudio de suelo en donde iba a ser el patio. El patio del estudio de suelo no tiene que tener tanto, bueno, no soy ingeniero, pero no, por lógica, no tiene que tener tanto fondo, no, no sé, el suelo no tiene que ser tan duro, no sé cómo será en términos, no sé si por acá hay un ingeniero, pero no tiene que ser, no, no tiene que soportar piso, porque va a ser el patio donde van a jugar los chicos, ¿no? Van a jugar fútbol, a corretear, a hacer ejercicio, lo que fuera. No, no se va a construir nada arriba. Entonces el estudio de pisos de una zona con el estudio de pisos de otra zona es totalmente distinto, ¿no? Y ahí surgió el conflicto. Entonces el contratista dijo no, porque ustedes me han dado de que sí se puede construir, me han dado el estudio de suelos en su expediente técnico y efectivamente no se puede porque estoy viendo que no puedo poner la viga de, no sé, adentro para construir 3 pisos. Y ahí se dio el conflicto. Bueno, buena fe, colaboración. Llamar a las partes y decirles, bueno, escuchen, ha pasado esto. ¿Hicieron efectivamente el estudio de suelos en todos los sitios donde se iba a construir o nada más lo hicieron acá? No, nada más lo hicimos acá. Bueno, ya tenían los planos, ¿qué pasó? Bueno, fue un error. Bueno, arreglar ese error, ¿no? Hacer nuevamente el estudio de suelos. Claro, demoró un poco más la obra, pero se solucionó, se arregló. O sea, vuelvo a decir, colaboración, buen manejo, habilidades blandas, negociación y estar allí. Porque si yo no hubiera estado allí, ese conflicto hubiera escalado, el contratista no iba a hacer nada y obviamente se hubiera ido a un árbitro, ¿no? Y probablemente hubiera perdido el Estado. Entonces ahí estamos, les estoy dando un ejemplo práctico, real, de lo que ha pasado el año pasado en un colegio, creo si no me equivoco fue en Moquegua o en Tacna, porque he ido a hospitales, no, el del colegio fue en Moquegua. Entonces, ya, fíjense cómo están las cosas, fíjense que sí se puede solucionar. Entonces, ya para finalizar, mi mensaje es, les agradezco muchísimo, te agradezco bueno, que un sábado a esta hora estén acá escuchándome, pero les digo, sigan capacitándose, sigan llevando este diplomado que es muy bueno. Hay muchísimas cosas que aprender. Tienen que aprender todo lo que son los contratos estandarizados, todo lo que son los contratos, las nuevas formas para los DAPs, ¿no? Y efectivamente hay mucha capacitación que a mí me encantaría darles toda mi experiencia y todo lo que sé, pero bueno, tenemos un tiempo límite, pero con gusto le voy a dejar mi correo electrónico en el chat, si puedo escribir. Casi. Te estoy dando mi correo personal. Mi correo personal y no, encantada de verdad de darles mis experiencias, de lo que sé, de lo que conozco. Y vuelvo a decir, yo me quedaría toda la tarde hablando con ustedes, pero bueno, no se puede. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, estimada doctora, por acompañarnos el día de hoy. Realmente su exposición ha sido muy enriquecedora, muy dinámica. A todos los participantes también espero que hayan disfrutado de la exposición de la doctora. Esperamos volver a reencontrarnos con usted en próximos eventos académicos y que tengan un muy buen fin de semana. Agradecerles una vez más a todos por acompañarnos el día de hoy y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Bill Lawyer, muchísimas gracias, Camila, y a todos ustedes. Y muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los que me están diciendo de que excelente. Muchísimas gracias, Miriam, por las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.